Ximena estaba acostada sobre la camilla helada de la sala de urgencias. Y cada vez que intentaba jalar aire, una punzada brutal, como el zarpazo de un animal rabioso, le desgarraba el costado derecho. Tenía 47 años. Pero en ese instante, bajo la luz blanca y zumbante del hospital, se sentía como una anciana centenaria a la que el cuerpo le había renunciado de golpe. Le ardía el vientre. Era como si alguien hubiera encendido una fogata entre sus entrañas y, con una calma sádica, se dedicara a echarle ramas secas al fuego. Intentaba respirar cortito, por encimita, para no despertar del todo a esa bestia que le devoraba las tripas, pero el dolor ya había abierto los ojos y le gruñía desde adentro. El médico, un muchacho que parecía demasiado joven para tener la vida de alguien en sus manos, deslizaba rápido el sensor del ultrasonido sobre su piel, manchada por ese gel frío que te roba el aliento. La pantalla parpadeaba mostrando una mancha oscura, difusa, algo que no debía estar ahí. Perforación del apéndice. Peritonitis, dijo el muchacho sin levantar la vista. Hay que prepararla para quirófano. Urgente. Ximena asintió, aunque el movimiento de su cabeza se pareció más a un espasmo de agonía. Quiso preguntar por su esposo, pero la voz se le había quedado atorada en algún lugar de la garganta. Sergio debió haber llegado hacía 40 minutos. Él siempre llegaba cuando ella le marcaba para decirle que algo andaba mal. Pero hoy, ella llevaba 20 minutos sosteniendo el celular con una mano que no paraba de temblar, y del otro lado de la línea solo había silencio. Por fin, él contestó. Su voz sonaba ligera, animada, casi con tono de fiesta. ¿Qué pasó, mi Xime? ¿Dónde andas? Ya casi llego a la casa. Ahorita que llegue empezamos a empacar las maletas. Sergio, me siento muy mal. Mucho. Estoy en el hospital. Tuve que pedir la ambulancia yo sola. El silencio del otro lado duró 3 segundos. 3 segundos que a ella le pesaron como plomo. Cuando él volvió a hablar, el tono festivo se había apagado. ¿Qué tienes exactamente? Se me reventó el apéndice, dicen. Me van a operar ahorita. Sergio soltó un suspiro largo. Ella pudo escuchar clarito el roce del teléfono mientras él se lo cambiaba de oreja. Entiendo. Voy para allá. Oye, ¿tú aguanta? ¿Sí? Trataré de llegar en cuanto pueda. En cuanto pueda. Esas 3 palabras le cayeron en el pecho como una losa de piedra. 40 minutos después, Sergio apareció por fin. Venía despeinado, con esa camisa azul marino que ella le había regalado la Navidad pasada, y una mochila pequeña colgada del hombro. Para entonces, Ximena ya estaba en una camilla de traslado, vestida con esa bata de hospital que te roba la dignidad, y con una aguja clavada en la vena de la mano, por donde el suero goteaba lento. La estaban preparando para abrirla. Sergio se acercó y le tomó la mano. Su palma estaba seca, calientita, ausente. Ay, Xime, de veras que no te fijas. ¿Cómo dejas que pase esto? Ella hizo un esfuerzo sobrehumano por regalarle una sonrisa torcida. No sé, nomás pasó. Él volteó a ver a la enfermera que le acomodaba la sábana a Ximena, como buscando a un adulto en la sala. El doctor me dijo que la operación es de rutina, pero que la recuperación, pues, va a ser de unas 2 o 3 semanas. De ley. Ximena asintió. A ella le importaban un carajo las semanas. En ese momento, lo único que le rogaba a Dios era que el dolor se callara, que ese incendio en su vientre se apagara de una vez. Sergio se quedó callado un momento, arrastrando los pies, y luego se inclinó hacia ella, bajando la voz. Xime, los boletos para Punta Cana. El vuelo sale mañana en la noche. Tú sabes que ya está todo pagado. El hotel de lujo, los vuelos, el todo incluido. Llevamos medio año ahorrando para esto.
Ella levantó la mirada y se topó con los ojos de su esposo. Había tanto cansancio en el alma de Ximena que ya ni siquiera le quedaban fuerzas para sorprenderse. Sergio, voy a salir de aquí directo a terapia intensiva. Es peritonitis. Lo entiendo, se apresuró a decir él, atropellando las palabras. Pero vas a estar conectada al suero. Vas a estar vigilada por los médicos. Yo aquí, sentado en una silla, no te voy a servir de nada. ¿Y el dinero? Tú sabes muy bien cómo le sufrimos, contando cada peso. No vamos a tirar casi 200,000 pesos a la basura nomás porque sí. Ximena no dijo nada. Una ola de dolor le subió desde el estómago y la obligó a cerrar los ojos con fuerza. Sergio siguió hablando, ahora más rápido, como si tuviera miedo de que ella recobrara el aliento y lo interrumpiera. Ya hablé con Leti. Acuérdate que tu amiga de todos modos se iba a ir de vacaciones sola este mes. Me dijo que, si se ofrecía, ella podía ajustar sus fechas. Nos vamos ella y yo, no perdemos los vuelos. Regreso en 10 días y me vengo directito a verte al hospital. Te voy a marcar todos los días. Te mando fotos. Es que, entiéndeme, Ximena, no puedo agarrar $10,000 y prenderles fuego. $10,000. La cantidad exacta por la que se habían roto el lomo medio año. Ximena recordó con una claridad dolorosa cómo se había aguantado las ganas de comprarse unas botas para el invierno, cómo habían pospuesto el arreglo de la tubería del baño, cómo había cancelado el viaje para ir a ver a su madre al norte. Todo, absolutamente todo, para tener sus primeras vacaciones de verdad en 5 años. Abrió los ojos despacio. ¿Lo dices en serio? Su voz salió rasposa, como si perteneciera a otra mujer. Sergio se encogió de hombros. Había en ese gesto tanta cobardía disfrazada de impotencia masculina, tanta terquedad absurda, que a Ximena le dieron ganas de vomitar. Xime, pues ¿qué quieres que haga? Una operación no es el fin del mundo. Tú eres bien fuerte. Vas a salir de esta. Y yo no soy doctor. Caray, me quedaría aquí sentado como idiota viendo el techo. La enfermera tosió falsamente, dando a entender que el tiempo de las despedidas se había acabado. Sergio se inclinó rápido y le dio un beso seco en la frente. Un beso de trámite. De hermano. De extraño. Tú échale ganas. Te marco mañana desde el aeropuerto. Todo va a estar bien. Dio media vuelta y se fue. Ni siquiera miró hacia atrás. A Ximena la empujaron a través de las puertas dobles del quirófano. Acostada boca arriba, miraba el techo inmaculado. Las lámparas quirúrgicas colgaban sobre ella, pálidas y frías, como enormes medusas muertas flotando en un mar de azulejos blancos. El anestesiólogo le hablaba con voz de locutor de radio, pero ella no escuchaba una sola palabra. En su cabeza, como un disco rayado, solo daba vueltas la frase que Sergio había soltado con una ligereza que espantaba. El viaje ya está pagado. No podemos echar ese dinero a la basura. La abrieron, le limpiaron la infección que le envenenaba el cuerpo, la cosieron y le dejaron tubos de drenaje. Ximena sobrevivió a todo eso sumergida en el pozo espeso y pesado de la anestesia, donde soñaba que se ahogaba en un mar oscuro y tibio. Mientras, a lo lejos, en una playa de arena blanca, Sergio levantaba una piña colada y le gritaba a lo lejos: «Tú échale ganas, Xime». Cuando por fin abrió los ojos, la noche ya se había tragado la ciudad por la ventana. La habitación era para 2 pacientes, pero la otra cama estaba tendida y vacía. En el buró de metal, junto a su cabeza, descansaba su celular. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo sostenerlo. El dolor ahora era distinto, ya no era una bestia que la desgarraba, sino un peso sordo, constante, latiendo al ritmo de su corazón. El suero caía gota a gota en el silencio. A lo lejos, en el pasillo,
Se escuchaba el murmullo de las enfermeras de guardia. Ximena marcó un número de memoria. Del otro lado, al tercer tono, contestó una voz baja, un poco ronca, con esa ligera sonrisa de medio lado que ella no había escuchado en muchísimos años. Ximena, ¿qué haces marcando a estas horas de la madrugada? Ella cerró los ojos. La voz seguía intacta. Las lágrimas, que había estado aguantando todo el día, se le escurrieron solas por las sienes hasta mojar la almohada. Diego, necesito tu ayuda. El hombre del otro lado guardó silencio un segundo entero. Cuando volvió a hablar, la sonrisa había desaparecido por completo de su voz. ¿Qué pasó? Y Ximena se lo soltó todo. Vomitó la historia entera. Le habló del apéndice reventado, de la cirugía de emergencia, de Sergio parado junto a su lecho de dolor, decidiendo que los dólares valían más que su esposa. Le habló de Leti, su amiga, con la que él se iba a largar al paraíso caribeño nomás para no desperdiciar los boletos. Le contó de ese beso frío en la frente, de cómo la hizo sentir, no como una compañera de vida, sino como un mueble viejo y estorboso, que uno hace a un lado cuando estorba en la sala. Diego la escuchó sin interrumpir. Lo único que delataba que seguía en la línea era el sonido de su respiración, que se iba volviendo más pesada, más oscura. Cuando ella terminó de hablar, él solo hizo una pregunta. ¿A qué hora sale su vuelo? Mañana en la noche. Vuelan de la Ciudad de México a Punta Cana. Entendido. Diego, yo no quiero que tú. Yo solo. No sé qué hacer. Estoy aquí tirada. ¿Y él? Tú ahorita dedícate a descansar y a sanar. La interrumpió, con una voz suave pero que no admitía réplicas. De todo lo demás, me encargo yo. ¿Qué vas a hacer? Diego soltó una carcajada muy bajita. No había ni una gota de alegría en esa risa. Era pura y helada determinación. Le voy a armar una sorpresita. Una que no se le va a olvidar en esta vida ni en la que sigue. Mañana en la tarde te van a llevar unos papeles. Si para entonces no te has arrepentido, fírmalos, y no te preocupes por absolutamente nada. Tú recupérate. Y hazme un favor. Ya no me marques de este número. Yo te busco cuando sea el momento. Ximena quiso decir algo más, pero el tono de ocupado le avisó que Diego ya había colgado. Dejó el celular en la mesita y se quedó mirando al techo una eternidad. El dolor de las tripas había cedido un poco, pero ahora le dolía el centro del pecho. Un dolor profundo, silencioso, insoportable. A esa misma hora, en el otro extremo de la ciudad, en un despacho forrado de caoba en Polanco, Diego estaba sentado frente al brillo de su computadora portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado. Abrió carpetas encriptadas, desempolvó viejos contactos, redactó mensajes en clave y despertó a gente que no había molestado en 5 años. Una sonrisa torcida se le dibujó en la comisura de los labios. El avión de Sergio y Leti ni siquiera había despegado, y el destino ya se estaba reescribiendo bajo un guión completamente distinto. A la mañana siguiente, Ximena se despertó sintiendo una mano tibia que le tocaba el hombro con delicadeza. Era una enfermera mayor, de esas que tienen cara de abuela y manos que curan. ¿Cómo amaneció mi niña? Ya te bajó la fiebre, pero todavía traes el drenaje. ¿Te duele mucho? Ximena asintió despacito. Era un dolor sordo, pero necio, como si se hubiera tragado una piedra hirviendo que se negaba a enfriarse. Trató de acomodarse en la cama y el cuarto entero le dio vueltas. Quieta. Quieta. No te me muevas. La enfermera le acomodó las almohadas con maña. Los doctores dejaron indicaciones estrictas: 3 días de reposo absoluto. Una peritonitis no es cualquier cosita. Mija. Ximena se pasó la lengua por los labios resecos. ¿Llamó mi esposo? Todavía no, mi niña. Pero no te mortifiques. Es temprano. Igual y sigue dormido. La palabra esposo le clavó una aguja más profunda que la de la cirugía.
Ximena cerró los ojos. La plática de la madrugada con Diego, ahora le parecía un sueño febril. Un espejismo lejano y absurdo. Ni siquiera estaba segura de haber hecho lo correcto. Pero ya no había marcha atrás. El día se arrastró con la lentitud espesa de una gota de suero. Le cambiaron las gasas, le inyectaron antibióticos que le quemaban las venas, le trajeron una gelatina desabrida que no le pasó de la garganta. Cada vez que la puerta rechinaba, el corazón le daba un vuelco, esperando que tal vez, solo tal vez, Sergio se hubiera arrepentido y estuviera ahí parado. Pero por esa puerta solo entraban batas blancas y uniformes azules. A eso de las 3 de la tarde, entraron 2 hombres de traje oscuro, impecables, con ese aire de abogados que no pierden juicios. Venimos de parte del licenciado Diego Arturo, dijo el más alto, con voz neutra. Nos indicó que, si usted seguía firme en su decisión, requerimos su firma en estos documentos. Ximena miró de reojo su celular, mudo y oscuro sobre la mesa. Soltó un suspiro largo, que le dolió en las costuras, agarró la pluma y firmó hoja tras hoja, sin leer la letra chiquita. Solo alcanzó a distinguir que uno de los oficios era un poder notarial amplio y absoluto. Dieron las 11 de la noche cuando el celular por fin vibró sobre la sábana. Era el número de Sergio. Xime. Su voz rebosaba de una energía que daba asco. De fondo se escuchaba el bullicio inconfundible del aeropuerto. Los altavoces, el tintineo de las maletas. ¿Cómo estás, mi reina? Mi reina, tenía 3 años que no le decía así. Ahí la llevo. Duele, pero se aguanta, ya no tengo fiebre. Eso es todo. ¿Festejó él, genuinamente aliviado de no tener que lidiar con la culpa? Te lo dije, tú eres de hierro. Ya estamos en la Terminal 2 del aeropuerto. Ya merito nos toca documentar. Leti está aquí al lado. Te manda muchos saludos. Ximena se tragó el nudo en la garganta. Escuchaba el eco de la terminal, los niños llorando de sueño, y la risa aguda de Leti, que seguramente estaba presumiendo algún perfume del duty free. ¿Sigues ahí, Xime? Aquí estoy. Oye, no te me vayas a enojar, ¿eh? No te estoy abandonando. Te marco en cuanto aterricemos allá en Dominicana. Te voy a llamar diario, te lo juro por Dios. Y en cuanto pise México, me voy directo a verte con flores y regalitos. Vas a ver que te vas a recuperar de volada. Ximena miraba por la ventana hacia la negrura de la calle. La voz de su esposo sonaba tan convencida de sus propias mentiras, que por una fracción de segundo, hasta sintió lástima por él. Sergio, ¿estás seguro de que te tienes que ir? Pues claro, respondió él, un poquito más rápido de lo normal. Ese dinero ya no nos lo regresan. Además, estás en las mejores manos. Los doctores me dijeron que todo estaba bajo control. De fondo, Leti soltó una carcajada por algo que estaba viendo en su teléfono, y Sergio le hizo segunda con una risita cómplice. Bueno, flaca, ya nos están llamando para la fila. Te mando un besote. Cúrate pronto. Y colgó. Ximena se puso el teléfono en el pecho y se quedó inmóvil, mirando la nada. Sentía que le faltaba el aire. Y esta vez no era por las heridas del cuerpo, sino por el vacío inmenso que le había quedado en el alma. Justo a esa hora, mientras el vuelo de Sergio y Leti tomaba altura sobre el cielo de la Ciudad de México, Diego estaba estacionado en su camioneta frente a un Vips de 24 horas, por los rumbos de Tlalpan. En el asiento del copiloto estaba don Beto, un hombre de unos 50 años, corpulento, de esos que fuman como chimenea y con los que Diego había trabajado en una agencia de gobierno, de la que nadie hablaba en voz alta. A ver. Va de nuevo, decía Diego en voz baja. Vuelo a Punta Cana. Llegan a las 8:40 de la mañana.
Hora local. El sujeto es Sergio Covarrubias, 49 años. Va con Leticia Varela, 46. Todo se pagó con la tarjeta de él. Tienen reservación en el Hotel Royal Paradise, 5 estrellas. Todo incluido. Don Beto sintió despacio, sacudiendo la ceniza del cigarro por la ventana entreabierta. ¿Qué tanto quieres que le aprieten? ¿Hasta dónde llegamos? Cero sangre. Cero violencia física. Quiero que entienda. Quiero que el terror se le meta hasta los huesos. Que cuando lo regresen a México, no tenga dónde caerse muerto. Ni departamento, ni coche, ni un peso partido por la mitad en el banco. Aquí están los papeles ya firmados por la esposa. Algunos son puro trámite que no se sostendría en un juzgado, pero yo sé que tus muchachos allá son artistas para blofear. Don Beto soltó una risita ronca. ¿Andas bravo, cabrón? Él solito compró boleto para esta función, respondió Diego, con los ojos fríos como hielo. Dejó tirada a su mujer recién operada de gravedad para irse a solear con la mejor amiga. Que sienta lo que es que el mundo se te desmorone en un solo día. Se hace. Tengo a mi gente allá en Dominicana. Aduanas. Policía Federal. Los del hotel. Todos comen de mi mano. Pero armar este circo tan rápido, te va a salir en una buena lana. El dinero es lo de menos. Diego sacó de la guantera un sobre manila gordo, a reventar de billetes, y se lo entregó. Don Beto lo sopesó con una mano experta y asintió. Para mañana temprano, la maquinaria ya está aceitada. Cuando ese idiota ponga un pie fuera del avión, el escenario va a estar listo. La sorpresita, tal como la pediste. Diego clavó la vista en el parabrisas oscuro. Lo más importante es que le quede claro que no es mala suerte. Tiene que saber exactamente quién le hizo esto y por qué. Copiado. Don Beto aplastó la colilla en el cenicero del coche. Te lo vamos a dejar como obra de arte. Al día siguiente, Ximena amaneció sintiéndose un poco más dueña de su cuerpo. El médico le dio permiso de sentarse en la orilla de la cama y de dar unos pasitos arrastrados por el cuarto, agarrada del trípode del suero. La cirugía había sido un éxito. La infección estaba cediendo, pero le advirtió que el camino era largo. Lo primordial, señora Ximena, es que no haga corajes, le dijo el doctor ajustándose los lentes. El estrés ahorita es veneno puro para usted. Ximena esbozó una sonrisa que le dolió en el alma. ¿Estrés? Si este pobre hombre supiera. El celular no había sonado en toda la mañana. A las 8:30, le entró un mensaje corto por WhatsApp. Aterrizando. Hace un calor infernal. ¿Cómo sigues? Besos. Ella lo dejó en visto. Lo puso boca abajo sobre la cobija, y empezó a llorar, sin hacer ruido, sin aspavientos. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas y le manchaban la bata azul. No tenía idea de qué demonios había orquestado Diego. Lo único que sabía era que, hace muchos años, antes de que Sergio apareciera en su vida con su mediocridad cómoda, Diego era el hombre que resolvía problemas. Lo resolvía de tal manera que jamás volvían a dar lata. Ella lo había dejado justamente porque le aterraba esa oscuridad que él llevaba por dentro. Y ahora, irónicamente, le había suplicado que la usara para salvarla. En Punta Cana, el termómetro marcaba 38 grados a la sombra, con una humedad que te ahogaba. El avión carreteó suavemente por la pista. Sergio se estiró en su asiento y le sonrió a Leti, que se retocaba el maquillaje en el espejito de polvo. Llegamos, mi Leti. 10 días en el paraíso. En lo que Mishime se recupera allá, nosotros nos vamos a dar la gran vida. Leti soltó una risita coqueta y le puso una mano sobre la rodilla.
Nomás no se te olvide marcarle de vez en cuando, no vaya a ser que te remuerda la conciencia, mi amor. Ay. Ni te apures. Sergio movió la mano, restándole importancia. Ahorita está sedada en el hospital. Ni cabeza tiene para andar de celosa. Nadie se va a enterar de nada. Bajaron del avión, recibieron el cachetazo de aire caliente del Caribe y caminaron con sus maletas de mano hacia el área de migración. No sabían que el comité de bienvenida ya los estaba esperando. 2 oficiales de aduanas con cara de pocos amigos y un hombre vestido de civil, con una carpeta bajo el brazo, estaban parados a un lado de las casetas principales. Cuando Sergio y Leti se acercaron a entregar sus pasaportes, el oficial levantó la mano en seco. Señor Covarrubias. Señora Varela. Acompáñennos. Por favor. Sergio levantó las cejas, forzando una sonrisa de turista ofendido. ¿Qué pasó, jefe? Todo está en orden. Venimos de vacaciones. Acompáñenos. Por favor, repitió el oficial, esta vez llevándose la mano cerca de la funda del arma. El tono fue tan cortante que a Sergio se le borró la sonrisa de golpe. Los metieron por un pasillo trasero hasta un cuarto pequeño, sin ventanas, donde el aire acondicionado estaba tan fuerte que calaba en los huesos. La puerta de metal se cerró a sus espaldas con un golpe seco. En ese preciso instante, en la Ciudad de México, Ximena miraba el reloj de pared de su cuarto de hospital. Eran casi las 9 de la mañana. El avión ya había aterrizado. Cerró los ojos y, en un susurro apenas audible, dijo, que empiece la función. Disfruten su regalito. En aquel cuarto helado de Punta Cana, Sergio y Leti llevaban más de 1 hora sentados en unas sillas de plástico duro que les entumecían las piernas. Sobre una mesa de aluminio descansaban sus pasaportes, sus pases de abordar y sus celulares, que les habían confiscado por protocolo. El oficial, un tipo flaco y de bigote recortado, pasaba las hojas de un expediente con una lentitud que parecía calculada para volverlos locos. A su lado, el hombre de civil los miraba sin parpadear. Señor Covarrubias, empezó a hablar el hombre de civil, con un acento caribeño muy marcado. Tenemos inteligencia de que ustedes están intentando ingresar al país para cometer actos ilícitos. Sergio abrió la boca como un pescado fuera del agua y soltó una risita nerviosa. ¿De qué me habla? Oiga, somos turistas. Venimos a gastar dólares, a descansar. Nuestros sistemas indican que ustedes forman parte de una red de lavado de activos y tráfico de bienes culturales. Además, hay alertas rojas por nexos, con individuos buscados por la Interpol. Leti se puso blanca como el papel. El bronceado falso que se había hecho en una cama de rayos uva en la Condesa de pronto se veía ridículo, casi verdoso. Esto es una pendejada, oiga. Chilló ella, perdiendo los estribos. Somos gente de bien, de la Ciudad de México. Tenemos pagado un hotel de 5 estrellas. Llámele al Royal Paradise. El oficial ni se inmutó. El Hotel Royal Paradise ya fue notificado por las autoridades. Su reservación está cancelada. Sus maletas documentadas en este momento están siendo desmanteladas por la unidad canina. Sergio sintió que un hilo de sudor frío le bajaba por la columna. El calor asfixiante de la playa parecía un recuerdo de otra vida. Ahí adentro hacía un frío de morgue. A ver, escúchenme. Por el amor de Dios, esto es un error monumental. Quiero hablar con mi embajada. Mi esposa está internada en México. Acaba de salir de una cirugía grave. Al mencionar a la esposa, el hombre de civil levantó la vista lentamente. Sus ojos se clavaron en Sergio con un asco absoluto. Su esposa está convaleciente en un hospital. ¿Y usted se viene a Punta Cana con la amante? Vaya, qué finura. Sergio tragó saliva
incapaz de articular palabra. En ese momento, la puerta se abrió y entró un tercer hombre. Un tipo bien vestido, con el porte de quien manda en el lugar. Le hizo una seña al oficial, y éste salió sin decir pío. El hombre nuevo se sentó frente a ellos, y dejó caer sobre la mesa una carpeta delgada. Sergio, le dijo, tuteándolo, con un acento mexicano perfecto y chilango, vamos a dejarnos de teatritos. Sabemos quién eres, sabemos a qué venías, sabemos con quién vienes, y sabemos, perfectamente, que mientras tu mujer se retuerce de dolor por una peritonitis en México, ¿tú andas aquí queriendo estrenar traje de baño con su examiga? Leti se hizo bolita en la silla, temblando. Sergio sintió que la sangre se le escurría hasta los talones. ¿Tú quién chingados eres? Eso es lo de menos. Lo que importa es que, a partir de este maldito segundo, tu vida ya no es tuya. Ahorita, mientras tú y yo platicamos, en México están pasando cositas. El hombre abrió la carpeta y deslizó hacia Sergio 4 hojas impresas. La primera, una captura de pantalla de la aplicación de su banco. El saldo de la cuenta mancomunada que tenía con Ximena, donde estaban los ahorros de toda su vida, marcaba $0. La segunda, un acta de compraventa notariada de su departamento en la Colonia del Valle. La tercera, una demanda de divorcio express, por la vía del escarnio, ya con la firma de Ximena en caligrafía azul. La cuarta, una fotografía de su Mazda gris, trepado en una grúa del gobierno de la ciudad. Sergio se quedó mirando los papeles sin poder respirar, el aire no le llegaba a los pulmones. Esto es falso. Es un montaje. Es imposible. El hombre sonrió con la misma frialdad que Diego le había enseñado a sus muchachos. Tal vez. O tal vez ya es un hecho. Mientras ustedes venían tragando cacahuates en su vuelo de 7 horas, tus cuentas fueron congeladas, tus bienes liquidados, y por los papeles que me mandan, ahora resulta que le debes varios millones a unos prestamistas muy poco amables. Como el departamento estaba a nombre de tu esposa antes de casarse, ella no necesitó pedirte permiso para venderlo esta misma mañana. Leti empezó a sollozar, tapándose la cara con las manos. ¿Por qué?, susurró Sergio, con la voz rota. Nosotros nomás dejaron tirada a una mujer que los necesitaba, para irse a coger a la playa con el dinero de ella, remató el hombre, acomodándose el saco. Precioso. Sergio intentó pararse de la silla, pero las rodillas se le hicieron de agua y volvió a caer. Esto no se puede hacer en unas horas. ¿Quién carajos está detrás de esto? El hombre se inclinó sobre la mesa, apoyando los codos, hasta quedar a un palmo de la cara de Sergio. Alguien para quien tu esposa fue el amor de su vida. Alguien que no perdona, que a la mujer que alguna vez cuidó, la dejen pudriéndose en un hospital, bajo el argumento de que el viaje ya está pagado. No podemos echar ese dinero a la basura. Sergio sintió que el estómago se le caía a los pies. La memoria lo golpeó de golpe. Años atrás, cuando apenas andaba de novio con Ximena, ella le había hablado de un tal Diego, un tipo de los altos vuelos, alguien con quien era mejor no meterse. Él se había reído en su cara, llamándolo mafioso de quinta. Ahorita, las ganas de reírse se le habían borrado para siempre. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó, con un hilo de voz. Por lo pronto, tú y la señora Varela se van a quedar aquí guardaditos. Les vamos a dar una calentadita psicológica, vamos a descoser hasta los forros de sus maletas, y tal vez pasen la noche en los separos de migración. En un par de días, los van a deportar a México. Pero, mi buen Sergio, vas a regresar a otra vida. Sin casa, sin un peso, sin esposa, y lo mejor de todo, sin reputación. Porque mañana a primera hora
Todos en tu oficina y todos tus familiares van a recibir un correo muy detallado con las fotos de tu viajecito romántico mientras tu mujer estaba en el quirófano. Leti soltó un grito ahogado y se encogió todavía más. Sergio se quedó mudo, petrificado. En su cabeza, rebotando contra las paredes de su cráneo, solo se escuchaba su propia voz diciendo: el viaje ya está pagado. No podemos echar ese dinero a la basura. ¿Qué estupidez tan grande le parecía ahora? En la Ciudad de México, Ximena seguía sentada en la orilla de la cama. Tenía el celular entre las manos, mirando la pantalla iluminada. Hacía 10 minutos le había llegado un mensaje de un número desconocido. El regalito ha sido entregado. Ya lo sabe todo. Aguanta, flaca. Recupérate. Ximena cerró los ojos. Volvió a llorar, pero estas lágrimas sabían distinto. Ya no eran de dolor ni de coraje, eran de un alivio extraño, amargo, como quien respira después de haber estado a punto de ahogarse. Tecleó una respuesta rápida. Gracias. Estoy bien. No se te vaya a pasar la mano con él. La respuesta vibró casi al instante. Está enterito. Solo le dimos lo que se ganó a pulso. Si quieres que le baje 2 rayitas, me dices. Pero yo que tú, lo dejaba arder. Ximena se quedó mirando por la ventana. Allá afuera, en los jardines del hospital, los árboles empezaban a reverdecer con la primavera. Pero adentro de su pecho, ella sentía que el otoño más crudo acababa de arrasar con todo. Pensó en Sergio. Pensó en la sonrisita idiota que puso cuando le habló de las playas de Dominicana. Pensó en el beso seco en la frente antes de que la abrieran en canal. Pensó en la facilidad con la que dijo que no se podía desperdiciar la lana. Pues bien, el dinero no se desperdició. Simplemente, se fue a un lugar de donde Sergio jamás lo iba a poder recuperar. Se escucharon pasos en el pasillo, y la enfermera se asomó por la puerta. Señora Ximena, tiene visita. Dice el señor que es un viejo amigo suyo. Le trajo comida. Ximena levantó la cara, limpiándose los ojos. Que pase, doña Carmelita. La puerta se abrió de par en par. En el umbral estaba Diego, alto, imponente, con un abrigo oscuro de corte fino, cargando una bolsa de papel estraza y un folder de cuero bajo el brazo. Los años le habían pintado de gris las sienes y le habían marcado surcos en la cara. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Serenos, penetrantes, como si pudieran leerle el alma. Hola, Xime, dijo, con esa voz suave. ¿Se puede? Ella sintió, incapaz de hablar. Él entró, dejó la bolsa sobre la mesita de noche y jaló una silla de visitas para sentarse junto a ella. ¿Cómo sigues? ¿Estás viva? Ella logró esbozar una sonrisa, esta vez una de verdad. Gracias a ti, creo que sí. Y no solo del cuerpo. Diego se le quedó viendo un buen rato, sin sonreír. No iba a permitir que pasaras esto tú sola. Te traje unos papeles. Si de verdad quieres el divorcio, ya está todo planchado. Sin ir a tribunales, sin hacer corajes. El departamento es tuyo. El dinero también. La mayor parte de la lana va a regresar a tus cuentas una vez que se limpie el rastro. Ximena lo miraba, abrumada por un huracán de sentimientos. Agradecimiento, un poco de miedo y una ternura que creía muerta. Diego, pudiste haberme ayudado solo con los gastos del hospital. ¿Por qué le pegaste tan duro? Él se encogió de hombros, como si hablara del clima. Porque el infeliz no nada más se fue de viaje, te traicionó. Y lo hizo en el momento en que más vulnerable estabas. Hay cosas en esta vida que no tienen perdón de Dios. Ximena. Ella bajó la mirada, jugando con el dobladillo de la bata. No sé si hice bien en dejarte hacer esto. Si hiciste bien o mal, eso te toca decidirlo a ti. Yo nomás te puse las cartas sobre la mesa para que pudieras elegir. Hace unos días no tenías opción.
Estabas acorralada. Ahorita. Tú mandas. Se puso de pie, abotonándose el abrigo. No te voy a agobiar. Cúrate. Si me necesitas para cualquier cosa, márcame. Mi número sigue siendo el mismo. Ya casi con la mano en la perilla de la puerta, se detuvo y volteó a verla. ¿Y los tortolitos allá en Punta Cana? Ahorita los tienen en migración. No les van a poner ni un dedo encima. Puro terror psicológico. En un par de días los trepan a un avión de regreso a México. Pero cuando el cabrón aterrice, no va a tener ni en qué caerse muerto. Ximena sintió en silencio. Cuando la puerta se cerró, se asomó a la bolsa de papel que Diego le había dejado. Adentro había recipientes herméticos con manzanas horneadas, puré de vegetales finos y comida casera, calientita, de esa que te revive el cuerpo después de una cirugía. Pasaron 9 días. Ximena ya caminaba por los pasillos del hospital por su propio pie, sin el suero, agarrándose de las paredes con pasos lentos pero seguros. Las cicatrices le jalaban un poco, pero el dolor ya era un recuerdo lejano. Los médicos le dijeron que, si los laboratorios salían limpios, la daban de alta en una semana. Ella asentía y daba las gracias, pero en sus ojos había quedado un vacío extraño. Una paz que se parecía mucho al desapego. Todas las noches miraba el celular. En esos 9 días, Sergio le había marcado 3 veces. La primera vez fue desde las oficinas de migración en Punta Cana. La voz le temblaba, se le quebraba como a un niño chiquito. «Sime, nos agarraron. Nos tienen aquí encerrados. Me están inventando delitos. Me enseñan papeles que no entiendo. Por favor, ayúdame. Márcale a la embajada». Ella le había contestado con una frialdad que hasta a ella misma la asustó. «Sergio, estoy en una cama de hospital, recién operada. ¿Qué quieres que haga yo?». La segunda llamada fue 2 días después. Ya estaba en una zona de tránsito, en un aeropuerto de Sudamérica, esperando conexión para México. Hablaba bajito, sonaba destruido. «¿Nos deportaron? Xime. Tuvimos que pagar los boletos de regreso carísimos. Me quitaron mis cosas. ¿Qué chingados está pasando? ¿Quién me está haciendo esto?». Ella guardó silencio un buen rato, escuchando su respiración agitada, y luego le soltó. «¿Tú solito te hiciste esto, Sergio? No podemos echar ese dinero a la basura, ¿te acuerdas?». La tercera llamada había sido ayer. Ya estaba en la Ciudad de México, marcando desde el cuarto de azotea que un compadre le había prestado por lástima. «Xime, vendieron el departamento. Fui al banco y no hay un peso. Fui a sacar mi coche y está incautado. Me acaba de llegar el citatorio del divorcio notariado. Dime que esto es una pesadilla. ¿Es en serio, Ximena?». Ella estaba parada frente a la ventana de su cuarto, viendo a los familiares de los enfermos entrar con sus cobijas y sus termos de café. «Muy en serio, Sergio. Me cansé de ser un mueble que puedes arrumbar en la esquina cuando te estorba». Él empezó a llorar, lágrimas de verdad, pesadas, de hombre derrotado. Le rogó perdón, le juró que había sido un imbécil, que Leti ya lo había mandado al diablo, y se había ido con una tía, que no se querían volver a ver en la vida. Ximena lo escuchaba y se maravillaba de lo poco que le importaba. El dolor por él se había evaporado. «Ya es tarde», le dijo ella suavecito. «Haz tu vida como Dios te dé a entender, pero a mí ya no me busques». Hoy era el 10º día después de la cirugía. Ximena estaba sentada en un reposet junto a la ventana. En su regazo tenía el folder de cuero que Diego le había dejado. El divorcio ya era un hecho, tramitado con un poder notarial que no dejaba cabos sueltos. El dinero de la venta de su departamento ya estaba depositado en una cuenta nueva, a su nombre. Diego le había dejado un mensaje diciendo que ese dinero era para sus gastos médicos y para empezar de cero, y que los ahorros del viaje también los había recuperado.
La puerta de la habitación se abrió sin que nadie tocara. Diego entró con esa seguridad de quien es dueño del espacio que pisa. Traía un ramo de tulipanes blancos y otra bolsa con comida. Se veía cansado, pero con la mirada en paz. «Hola», dijo, cerrando la puerta con cuidado. «Te ves mucho mejor». «Gracias». Ella le sonrió de verdad. «Viniste. Te dije que iba a estar aquí si me necesitabas». Puso las flores en un jarrón improvisado y se sentó enfrente de ella. Se quedaron en silencio unos 5 minutos. Solo mirándose. 20 años atrás. Se la pasaban hablando hasta la madrugada. Hoy, las palabras salían sobrando. «No sé cómo pagarte todo esto», dijo Ximena por fin. «Pero, le destrozaste la vida». Diego negó con la cabeza, muy despacio. «No, Ximena. Yo nomás le presté mis lentes para que viera lo que se siente que te dejen pudrirte en el peor momento de tu vida». Él solito agarró el mazo y rompió su mundo. «Yo nomás le di un empujoncito. Y te digo algo, si tú me hubieras hablado para decirme frena todo, yo lo hubiera parado en seco. Pero no lo hiciste». Ella bajó la mirada hacia el folder de cuero. «No quise frenar el divorcio. Ya lo sabes. Esto se acabó». Diego asintió. «Y qué bueno. Ahora te toca pensar en ti, en sanar, en tu vida nueva. Tienes 47 años. Caray. Esto no es el fin del mundo, es nomás cambiar de página». Ella lo miró fijamente a los ojos. «¿Y tú por qué hiciste todo este desmadre, Diego?». Él sostuvo la mirada. Los años le pesaban, pero la verdad le salió limpia. «Porque hace muchos años te amé como a nadie. Y por lo visto, todavía no aprendo a quedarme cruzado de brazos cuando veo que te lastiman. Aunque haya sido tú la que me dejó a mí». Ximena estiró la mano y le rozó los dedos. La mano de Diego seguía siendo grande, tibia, fuerte, igualita que hace 20 años. «Gracias, Diego, de corazón». En ese preciso instante, tocaron a la puerta. Doña Carmelita asomó la cabeza, con cara de preocupación. «Señora Ximena, su exesposo está allá afuera. ¿Que si lo deja pasar?». Ximena y Diego cruzaron miradas. «¿Que pase?», dijo ella, irguiendo la espalda. Sergio entró arrastrando los pies. Parecía que le habían caído 10 años encima en una semana. Estaba flaco, demacrado, con la barba crecida y la ropa hecha un trapo. En las manos, traía un ramito de claveles de esos que venden en los semáforos. Al ver a Diego sentado ahí, se quedó congelado. «¿Tú me oré?». La voz se le quebró. Diego se levantó despacio. Alto. Impecable, con las manos en los bolsillos de su pantalón de casimir. «Vine a ver cómo seguía la paciente», dijo Diego, con voz de hielo. Sergio volteó a ver a Ximena. Tenía los ojos inyectados en sangre, llenos de desesperación, de rabia, de una vergüenza que no le cabía en el cuerpo. «Xime, ¿podemos hablar? ¿A solas? Por favor». Ella negó con la cabeza, sin dejar de mirarlo. «Lo que vayas a decir, dilo enfrente de él. No le tengo secretos a Diego». Sergio pasó saliva con dificultad. «Xime, fui un imbécil. El peor de los pendejos. Ya me quedó claro. Pero te juro que lo puedo arreglar. Vamos a empezar de cero. Mi amor, te juro que me voy a quedar a tu lado todos los días. Nomás no me corras así». Ximena lo observó detenidamente. Hubo un tiempo en que ese hombre que estaba ahí parado, encorvado y llorando, era su mundo entero. Ahorita, solo le parecía un hombrecito minúsculo, digno de lástima. «Sergio», le contestó con una voz suave, casi maternal, «tú ya empezaste de cero. Sin mí. En Punta Cana.
Con Leti. ¿No te acuerdas? El viaje ya estaba pagado. No podíamos echar ese dinero a la basura. Pues ándale, vete a vivir con eso. Sergio dio un paso hacia la cama, pero Diego se interpuso en su camino, sin hacer un solo gesto brusco. Fue un movimiento tan natural y tan imponente que Sergio se frenó en seco. Tú le armaste todo este teatrito, ¿verdad? ¿Infeliz? Le escupió Sergio a Diego, temblando de coraje. Por tu culpa me quedé en la calle. ¿Te equivocas? Le contestó Diego, sin levantar la voz ni un decibel. Fue por tu propia culpa. Tú tomaste tus decisiones. Yo nomás le di a tu esposa las herramientas para defenderse de una sabandija. Sergio miró a Ximena por última vez. Las lágrimas le escurrían por la barba descuidada. Te amo, Ximena. Pues yo a ti ya no, le respondió ella, sin titubear. Por favor, vete. Sergio se quedó ahí parado un segundo eterno. Luego, los hombros se le vencieron por completo. Dio media vuelta y salió arrastrando los pies. La puerta hizo un clic al cerrarse. El cuarto se quedó sumido en un silencio profundo, casi sagrado. Ximena soltó todo el aire que tenía en los pulmones y cerró los ojos, recargando la cabeza en el respaldo del sillón. Ya estuvo, susurró. Se acabó. Diego se acercó, arrastró la silla y se sentó junto a ella, tomándole la mano. Apenas empieza, la corrigió él, con una sonrisa apenas dibujada. Esto apenas empieza. Una semana después, a Ximena la dieron de alta. Diego pasó por ella al hospital en una camioneta negra, de esas que no hacen ruido al arrancar. Le ayudó a subir, le acomodó el cinturón y guardó su maleta en la cajuela con cuidado. Iban manejando por las calles de la Ciudad de México, bajo el sol brillante de la primavera, y ella miraba por la ventana cómo las jacarandas empezaban a tapizar las banquetas de morado. ¿Y ahora para dónde le damos?, le preguntó Diego, sin quitar la vista del tráfico. A mi casa, le contestó ella. A mi departamento nuevo. Él asintió. ¿Y después de eso? Ximena volteó a verlo. Y por primera vez en meses, sonrió con toda la luz que le cabía en el rostro. Después de eso, a vivir bonito. Sin tener que aguantarme las ganas de nada, y sin pensar que se desperdicia la lana. A vivir como la gente, pues. Diego le devolvió la sonrisa. Una sonrisa franca, de las que se dan con los ojos. Si quieres, yo puedo quedarme cerquita. Para lo que se ofrezca. Ella le apretó el brazo con cariño. Vamos viendo. Diego, llévatela leve, no me presiones. Pero, gracias por estar aquí. La camioneta se perdió entre el tráfico de la ciudad. A muchos kilómetros de ahí, en un cuarto de azotea que olía a humedad, Sergio estaba sentado en un colchón sin sábanas, empinándose una botella de brandy barato. Miraba la pantalla estrellada de su celular, intentando marcarle a Leti, pero ella ya lo había bloqueado de todas partes. Estaba tan vacío por dentro, tan hueco, que ni siquiera le dio gusto enterarse de que lo de los préstamos millonarios había sido puro invento para asustarlo. Estaba en la ruina, y estaba solo. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Ximena iba camino a su nueva casa, con un ramo de tulipanes blancos en el regazo, y un folder de cuero que, por fin, le había devuelto la vida.